En este vídeo vamos a hablar de los operadores lógicos y cómo podemos utilizarlos para definir condiciones más complejas en nuestro código. Veremos cómo construir operaciones complejas, para qué nos puede servir definir operaciones más complejas y repasaremos los tres operadores lógicos principales que hay. El operador lógico y, en inglés llamado AND, el operador OR, en inglés OR, y el operador de negación, que en inglés se llama NOT. Bien, ¿qué es una condición compleja? Pues hasta ahora en los ejemplos que hemos visto en algún vídeo anterior hemos visto alguna comprobación simple, como por ejemplo ver si n es mayor o igual que 0. Pero ¿cómo podemos ver, por ejemplo, que una variable esté entre 0 y 10? O que tenga un valor que sea 1 o 5 o 9 nada más. Tendremos que enlazar varias comprobaciones simples y formar con ellas una condición compleja que agrupe todo lo que queremos comprobar. Y para ello utilizaremos los operadores lógicos. Comenzaremos viendo el operador y, en inglés como decimos llamado AND. El operador y o la y lógica lo que hace es enlazar dos condiciones formando una condición compleja, de manera que esa condición compleja será cierta solamente si las dos condiciones simples que la forman también son ciertas. Por ejemplo, si quisiéramos comprobar si la variable n está entre 0 y 10, tendremos por un lado que comprobar que n sea mayor o igual que 0 y por otro lado comprobar que n sea menor o igual que 10. Y ambas condiciones tienen que cumplirse para que n esté dentro de ese rango. ¿Cómo haríamos esto en caso de Java, C#, C++? Pues dentro de la cláusula if añadimos las comprobaciones, las condiciones enlazadas con esta partícula que tenemos aquí, este doble ampersand. Primero comprobamos, por un lado, que, por ejemplo, que n es mayor o igual que 0 y también comprobamos que n sea menor o igual que 10. Si se cumplen las dos condiciones, n mayor o igual que 0 y también n menor o igual que 10, podremos afirmar que n está entre 0 y 10. Por ejemplo, un valor de 3 cumple la primera condición, 3 es mayor o igual que 0, y cumple la segunda condición, 3 es menor o igual que 10. Entonces entraríamos dentro del if y mostraríamos el mensaje. Fijaros que otro valor, por ejemplo 20, pues 20 cumple la primera condición, 20 es mayor o igual que 0, pero no cumple la segunda, 20 no es menor o igual que 10, con lo cual esta condición compleja deja de ser cierta porque una de las partes ya no es cierta y no entraríamos dentro de ese bloque if. En el caso de Python, la sintaxis es algo distinta, aunque el significado es similar. En lugar de usar el doble ampersand, en Python se utiliza directamente la partícula AND para separar las condiciones simples. Entonces simplemente comprobamos que n sea mayor o igual que 0, AND, y que n sea menor o igual que 10. Si se cumplen las dos condiciones, entramos dentro de la cláusula if y mostramos el mensaje correspondiente. El segundo operador lógico que vamos a ver es el operador de o en inglés la partícula OR. Lo que hace, igual que el anterior, es enlazar dos condiciones simples, pero la condición compleja que se forma será cierta si alguna de las dos condiciones que la forman, o las dos, lo son, con lo cual es menos restrictiva que la partícula AND. Con que una de las dos partes sea cierta, la condición compleja ya va a ser cierta. Por ejemplo, podríamos comprobar si una variable n es mayor que 5 o, en su caso, mayor que 100. Debemos comprobar, por un lado, que la variable sea mayor que 5, por otro lado, que la variable sea mayor que 100, y una de las dos condiciones tiene que cumplirse. Entonces, por ejemplo, el número 126 cumple las dos condiciones, es mayor que 5 y es mayor que 100. El número 20 cumple solamente la primera condición, es mayor que 5, pero no es mayor que 100. En ambos casos, unidos por la partícula o, la condición es cierta. Una de las dos condiciones al menos se cumple. En el caso del número 2, no cumple ninguna de las dos condiciones. No es mayor que 5, tampoco es mayor que 100. Al no cumplirse ninguna de las dos condiciones, la comprobación compleja daría un resultado de falso. ¿Cómo haríamos esto en lenguajes tipo Java, C#, C++? Pues de manera similar a lo anterior, pero representamos el operador o con una doble barra vertical. En este caso comprobamos que n sea mayor o igual que 5 o que n sea mayor o igual que 100. Si se cumple una de las dos condiciones o las dos, entramos dentro del if y mostramos el mensaje correspondiente. Entonces, por ejemplo, con el caso del 20, pues 20 es mayor o igual que 5, pero 20 no es mayor o igual que 100. Esto sería verdadero y esto sería falso. ¿Una de las dos partes al menos es verdadera? Sí, pues entramos dentro del if y ejecutamos las instrucciones correspondientes.
En el caso del 2, pues con el 2 la primera condición es falsa, 2 no es mayor o igual que 5, la segunda también, 2 no es mayor o igual que 100, pues no entraríamos dentro de esta partícula if. En el caso de Python volvemos a lo mismo, la sintaxis es parecida, aunque en lugar de usar la doble barra usamos directamente la palabra en inglés OR para separar las condiciones simples que queremos enlazar. Si se cumple cualquiera de las dos, entramos dentro y ejecutamos el bloque de instrucciones asociado. Cuando queramos comprobar más de esas dos condiciones, podemos combinar estos operadores lógicos, la I y la O, para construir operaciones o comprobaciones más complejas. Hay que tener en cuenta que cuando hacemos una comprobación más compleja que tenga diferentes I's o diferentes O's, primero se van a comprobar todas las comprobaciones que sean I o AND, y cuando estén comprobadas luego se van a comprobar todas las que sean OR, en el sentido de izquierda a derecha. Existe esa prioridad o precedencia en las operaciones. Si queremos alterar ese orden natural, tendremos que colocar entre paréntesis las comprobaciones que queramos realizar en primer lugar. Aquí vemos un par de ejemplos. Queremos ver si n está entre 0 y 10 y si m está entre 1 y 5. Entonces, por un lado, miramos que n esté entre 0 y 10 con estas dos condiciones. N es mayor o igual que 0 y n menor o igual que 10. Y también quiero comprobar que m esté entre 1 y 5. Pues miro que m sea mayor o igual que 1 y sea menor o igual que 5. Y quiero que se cumpla todo, que n sea mayor, que esté entre 0 y 10 y esta idea en medio, que m esté entre 1 y 5. Entonces, fijaros que aquí lo único que hago es enlazar operadores AND, operadores I, para hacer una comprobación más compleja. Como todos son ANDs, se van a ejecutar en el orden de izquierda a derecha. Primero comprobar esta primera condición, luego la segunda, luego la tercera, y iremos así enlazando, de manera que la comprobación final será cierta si todas las partes lo son, porque todos son operaciones de tipo AND. En este caso de aquí estamos viendo si n está entre 0 y 10 o, por el contrario, si n vale 100. Entonces, para ver si n está entre 0 y 10 es lo que hemos hecho antes, n mayor o igual que 0 y n menor o igual que 10, pero esta o de aquí delimita que quiero comprobar alternativamente, doble barra, que n sea igual a 100. ¿Vale? Miramos aquí que n sea igual a 100. ¿En qué orden se va a ejecutar esto? Pues primero haremos la operación AND y luego haremos la operación OR. En este caso los paréntesis no serían necesarios, porque primero voy a hacer la operación AND y luego haremos la operación OR. Esto es cierto, no pueden ser las dos cosas ciertas a la vez. Fijaos en este caso. Si n es 7, pues 7 está entre 0 y 10, pero no es igual a 100. Primera parte es cierta, segunda parte es falsa, pero como estamos en una partícula OR, con que una de las dos partes sea cierta, se cumpliría el if. Si n vale 100, pues esta parte de aquí no es cierta porque no está entre 0 y 10, pero esta parte de aquí sí que lo es. También entraríamos dentro del if. El tercer operador lógico que vamos a ver es el operador de negación, también llamado NOT. No es un operador que sirva para enlazar condiciones, sino para cambiar el sentido o el significado de una condición simple o compuesta. En este caso, lo que sea cierto lo vuelve falso y lo que sea falso lo vuelve cierto. Por ejemplo, suponiendo que la variable n vale 2, podríamos hacer una negación como esta en Java, C# o C++. Comprobamos que no sea verdad que n sea mayor que 0. Como n es 2, esta comprobación es cierta, 2 es mayor que 0, pero la negación le da la vuelta y la convierte en falsa. ¿Vale? Entonces este if sería falso. No es cierto que n no sea mayor que 0, porque es 2. En el caso de Python se hace igual, pero en lugar de usar el símbolo de exclamación, se pone la partícula en not. Not n mayor que 0. Quiero ver si no es verdad que n sea mayor que 0. La partícula no tiene usos bastante limitados, porque realmente estas comprobaciones son confusas. En lugar de poner esto, podría poner, por ejemplo, un if y ver si n es menor o igual que 0. Y tendría la misma condición, pero sin tanta complejidad. En algunos casos, cuando hablemos de variables booleanas y algunas comprobaciones que veremos en algún ejemplo posterior, sí que nos puede venir bien usar la negación para hacer una comprobación un poquito más simple, pero tiene un uso, como decimos, más limitado que los otros dos. Bien, para terminar con este vídeo vamos a poner en práctica lo que hemos visto, sobre todo con las operaciones de
la I y la O, el AND y el OR, y vamos a plantear varias expresiones de comprobaciones complejas y tendréis que averiguar si el resultado final va a ser verdadero o falso. Comenzamos con esta primera expresión. 8 mayor que 7 y 4 mayor que 2. Como podemos comprobar, 8 mayor que 7 es verdadero, 4 mayor que 2 también es verdadero, con lo cual tendremos una expresión que es verdadera y verdadera. Una AND donde las dos partes son verdaderas da como resultado un verdadero, que tenemos aquí en verde. Vamos con este otro caso. 7 mayor que 8 o 4 mayor que 2. 7 mayor que 8 es falso. Esta primera parte es falsa. 4 mayor que 2 es verdadero. Entonces tenemos una operación OR con un falso o verdadero. La partícula OR es cierta si una de las dos condiciones o las dos son ciertas. En este caso, como tengo una parte que sí que es cierta, el resultado será también verdadero. Vamos con otra un poquito más compleja. 3 menor que 2 y 5 mayor o igual que 5 o 8 igual a 8. Bien, evaluando las partes por separado, 3 menor que 2 es falso, 5 mayor o igual que 5 es cierto y 8 igual a 8 también es cierto. ¿En qué orden se va a ejecutar esto? Pues tengo una I y tengo una O sin paréntesis. Primero voy a evaluar la I. La I es falso y verdadero. ¿Vale? Entonces tendremos falso y verdadero por un lado o verdadero por otro lado. Falso y verdadero, que es lo que primero que evalúo, dará como resultado falso. Una I será cierta si las dos partes son ciertas. Si una es falsa, el resultado es falso. Entonces me queda que la I es falsa y la enlazo con la O, con una parte que sí que es verdadera. Falso o verdadero dará como resultado verdadero. Tenemos ahora esta misma expresión, pero agrupando los datos entre paréntesis. Tengo que en este caso quiero evaluar primero la O y dejo para el final la I. Entonces tendré el mismo resultado que antes, pero agrupado. Falso y verdadero o verdadero. Pero el verdadero lo quiero evaluar primero. Verdadero o verdadero dará como resultado verdadero y me queda por evaluar la I. Falso y verdadero dará como resultado falso. Pues fijaros que la misma expresión, según cómo agrupemos las cosas entre paréntesis, me puede dar un resultado lógico u otro. Bien, vamos con este último ejemplo. En este caso tenemos la misma expresión de antes, pero la primera parte está negada. Con lo cual, si antes era falsa, pues ahora será verdadera. 3 menor que 2 es falso, y si lo niego, pues es verdadero. Verdadero y verdadero o verdadero. ¿Vale? En este caso todo es verdadero, pues lo enlace como lo enlace, el resultado final va a ser verdadero. Bien, pues estas expresiones lógicas complejas nos van a permitir, unidas a las estructuras condicionales que hemos visto antes y a los bucles que veremos después, construir condiciones más complejas o evaluar condiciones más complejas para decidir qué conjunto de instrucciones quiero ejecutar en mi programa.